Bienvenidos al Sentido de la Fe. Hoy hablaremos de San Juan Crisóstomo, el predicador más célebre del siglo IV. Nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino un camino que transforma la vida entera. En un mundo lleno de incertidumbre, su historia desafía al joven actual. ¿Dónde encontrar sentido? ¿Cómo vivir con verdad? La respuesta está en una fe viva, encarnada en la Iglesia, que da propósito y dirección. Su vida fue un grito de valentía contra la mentira y un canto de esperanza para quienes buscan a Dios. Acompáñanos a descubrir cómo su voz aún resuena encendiendo corazones con la luz de Cristo. En el siglo IV el Imperio Romano vivía un punto de inflexión. Tras siglos de persecución, el Edicto de Milán en el año 313 otorgó libertad al cristianismo y transformó el mapa religioso. De repente, la comunidad de creyentes pasó de la clandestinidad a ser un actor público. Perdón. Con templos emergiendo en las ciudades y procesos de organización eclesial jamás vistos. Esta nueva realidad implicó ventajas: protección legal, expansión institucional, pero también riesgos inéditos: la tentación del poder político, la comodidad social y el auge de voces internas que buscaban acomodar la fe a intereses humanos. Convertida en religión oficial en el año 380, la Iglesia debía hacer ecología de su identidad. En palacios imperiales, algunos obispos cedían a la seducción de cargos honoríficos y riquezas. En las provincias más remotas, comunidades campesinas y urbanos conservaban prácticas paganas, que eran como rituales agrícolas, culto a dioses del Olimpo y misterios de las sectas mistéricas. Esta doble cara, corte eclesiástico mundano contra fieles populares con raíces tradicionales, creó un caldo de cultura propicio para el desorden y la confusión. Fue en este escenario que surgieron herejías que pusieron a prueba la fe de las comunidades. El arrianismo, con su intento de racionalizar la divinidad, dividió a obispos y soberanos. El pelagianismo, centrado en el esfuerzo humano, atacó la gracia como principio de santificación, y corrientes dualistas revivieron antiguas doctrinas gnósticas que pintaban el mundo material como obra de un demiurgo malvado y estúpido. Cada desafío exigía no solo debates teológicos, sino convicciones firmes en el corazón de los creyentes. Mientras tanto, la escena social mostraba fisuras: invasiones de pueblos bárbaros en el Rin y el Danubio, hambre y epidemias en las ciudades, y un pueblo fatigado por la desigualdad. El cristiano debía decidir si se comprometía con la transformación de las sociedades o se refugiaba en discursos escapistas. Juicios y ataques se intensificaron contra los obispos que defendían la ortodoxia, y las iglesias locales se convirtieron en centros de resistencia cultural y espiritual. Aún así, la Iglesia desplegó con su comunión a lo largo y ancho del imperio. Los obispos de ciudades clave, Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, se reunían en concilios para sentar doctrina y disciplina. Nicea en el año 325, Constantinopla en el 381, fueron hitos para articular el credo y proteger la verdad revelada. Estas asambleas no eran meros actos ceremoniales, sino la concreción de una sucesión viva. Cada obispo refrendaba la fe heredada de los apóstoles y la transmitía a las generaciones futuras. No se reunía nada más para ponerse de acuerdo con valores humanos, sino dejarse guiar con el Espíritu Santo. En un mundo marcado por la fragmentación, la Iglesia apostólica emergió como testimonio de unidad y esperanza. Desde las catacumbas hasta los salones palatinos, su mensaje seguía siendo el mismo: Dios se hizo carne, derrotó el pecado y ofrece una comunión que trasciende culturas y épocas. Para los jóvenes de entonces, buscar seguidores de esta tradición significaba incorporarse a una trama humana y divina, participante de un linaje que no se quebraba ante el poder y la crisis. Este ambiente histórico entre consolidación y tensiones, fe y apostasía, imperio y periferia, preparaba el escenario donde San Juan Crisóstomo alzó la voz. Su valentía, claridad nacieron de esta herencia milenaria, cuyo latido sigue vibrando hoy en la juventud que anhela sentido y pertenencia. Hablemos de la vida del santo. Juan nació alrededor del año 347 en Antioquía, una de las metrópolis más importantes del Imperio Romano de Oriente. Su familia pertenecía a la clase alta. Su padre, Segundo, era un oficial del ejército imperial. Su madre, Antusa, una mujer joven, viuda a los 20 años, lo crió con profunda fe cristiana y firme carácter.
Esta figura materna, piadosa y educada, sembró en Juan una conciencia temprana de la presencia de Dios y del sentido de la responsabilidad que tenemos frente al mundo. Su infancia, marcada por la pérdida del padre y por la solidez espiritual de su madre, prefiguraba ya su vocación: vivir en obediencia, fortaleza y servicio. Juan recibió una educación sobresaliente. Estudió retórica bajo la dirección de Libanio, un famoso orador pagano que quedó tan impresionado por su talento que habría querido nombrarlo su sucesor. Sin embargo, Juan sentía en lo profundo de su alma una atracción mayor, no el aplauso de las plazas ni la fama de los tribunales, sino el silencio de la palabra y el peso de la verdad eterna. El Evangelio lo llama con fuerza, y esa voz interna fue más fuerte que cualquier promesa del mundo. Hacia los 20 años comenzó a frecuentar círculos cristianos más fervorosos y conoció al obispo San Melesio, quien se convirtió en una figura espiritual y determinante. Bajo su guía fue que recibió el bautismo, decisión que transformó radicalmente su vida. Juan decidió renunciar a cualquier carrera civil y se retiró a vivir como ermitaño en las montañas cercanas de Antioquía, llevando una vida de ascetismo, oración continua, ayuno riguroso y meditación de las Escrituras. Para los que dicen que la iglesia tenía la Biblia amarrada, ¿no? Él apenas en su conversión ya tenía acceso. Durante 6 años vivió en soledad en una cueva escribiendo tratados y alimentando su alma con la palabra. En esta etapa formativa, aunque deterioró su salud, lo templó como un guerrero. Interiorizó la escritura, cultivó la humildad y conoció la voz de Dios en la intimidad del desierto. Su salud quebrantada lo obligó a regresar a la ciudad. Ahí fue ordenado diácono por San Melesio en el 381 y sacerdote por Evagrio en el año 386. Desde entonces comenzó una intensa etapa de predicación en Antioquía. Su elocuencia clara, directa e incisiva hizo que pronto lo apodaran Crisóstomo, es decir, el boca de oro. Otros dicen pico de oro. A diferencia de otros oradores que buscaban el aplauso, Juan buscaba la conversión de las almas. Sus homilías se basaban en la explicación literal y espiritual de las Escrituras aplicadas a la vida diaria. No rehuía los temas difíciles, denunciaba la justicia social, la injusticia social, el lujo excesivo de los ricos, la tibieza de muchos cristianos y la corrupción del clero. Uno de los momentos más emblemáticos de su ministerio en Antioquía fue durante la revuelta del año 387, cuando los ciudadanos destruyeron estatuas del emperador en protesta por nuevos impuestos. La ciudad temía una represalia brutal. Juan, entonces sacerdote, pronunció sus célebres homilías sobre las estatuas, que no solo calmaron los ánimos, sino que ayudaron a reconciliar al pueblo con las autoridades imperiales. Este episodio reveló no solo su capacidad oratoria, sino su temple de pastor, firme en la verdad, pero mediador de la paz. Su fama creció tanto que en el año 398 fue elegido contra su voluntad arzobispo de Constantinopla, la ciudad más influyente del imperio en ese momento. Allí comenzó su etapa más difícil. En su nuevo encargo, Juan impulsó reformas profundas. Luchó contra el nepotismo, denunció la vida lujosa de ciertos obispos y monjes, promovió la caridad organizada, creó hospitales y obras de misericordia, exigía coherencia evangélica. Si Cristo se había hecho pobre por nosotros, ¿cómo podían los ministros del Evangelio vivir como príncipes? Esta coherencia, sin embargo, le ganó muchos enemigos, tanto entre los poderosos eclesiásticos como entre la corte imperial. Su enfrentamiento con la emperatriz Eudoxia fue decisivo. Ella, molesta por sus constantes críticas a la ostentación y los abusos de poder, orquestó junto con el patriarca Teófilo de Alejandría un concilio irregular, el llamado Sínodo de la Encina, para destituirlo. Juan fue exiliado por primera vez en el año 403. La presión popular lo trajo de vuelta poco después, pero sus enemigos no se cansaron. En 404 nuevamente fue desterrado, esta vez a Cúcusa, en las montañas de Armenia. Desde ahí escribió cartas pastorales que circulaban por el imperio sosteniendo a sus fieles. En los últimos años de su vida, debilitado ya físicamente pero inquebrantable del espíritu, fue trasladado forzosamente hacia un exilio más severo. Durante la marcha, en condiciones extremas, murió en el año 407 en Comana del Ponto, pronunciando sus últimas frases: Gloria a Dios por todo. Después de su muerte,
Su legado se volvió indiscutible. En el año 438 el emperador Teodosio II, hijo de Eudoxia, trasladó solemnemente sus reliquias a Constantinopla como gesto de reparación. En 1568 fue proclamado doctor de la Iglesia y hasta hoy su figura sigue siendo venerada tanto en Oriente como en Occidente. La liturgia que lleva su nombre, la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, es elevada en las iglesias de rito bizantino como una joya espiritual, muy parecida a la Iglesia Católica, al rito latino. Pero más allá de sus títulos, escritos y honores, lo que define a Juan es su fidelidad radical al Evangelio. Jamás se vendió al poder, jamás se acomodó a la mediocridad, fue maestro de la palabra y testigo del sufrimiento, predicador de fuego y pastor compasivo. Su relación con el Papa Inocencio I, a quien apeló en su destierro, muestra su plena conciencia de la unidad eclesial y de la comunión apostólica. En sus textos, la figura de Pedro y la autoridad de Roma aparecen no como imposición, sino como garantía de la fidelidad a Cristo y su Iglesia. Su vida es un ejemplo de cómo la verdad no se negocia aunque cueste el exilio o la muerte. En tiempos donde muchos buscan agradar al mundo, San Juan Crisóstomo nos recuerda que el deber del cristiano no es agradar al mundo, sino agradar a Dios. Su ejemplo invita a los jóvenes a vivir con coherencia, a educarse en la fe, a no tener miedo de hablar con valentía cuando todo alrededor parece ceder al error. En medio de una iglesia que lucha por mantenerse fiel y de un mundo que vive con sed de sentido, la vida de Crisóstomo nos inspira a buscar lo esencial, una fe vivida con coraje, una palabra que edifica, una vocación que transforma. El joven de hoy que se sienta llamado por Dios a encontrar en él no solo un modelo, sino un hermano en la batalla, porque Crisóstomo no fue simplemente un orador brillante, sino un santo que dio su vida por la verdad que predicó. San Juan Crisóstomo no solo fue un predicador carismático o un reformador valiente, también fue un maestro del misterio, un liturgista profundamente enraizado en la tradición que entendió la liturgia como el corazón de la vida cristiana. Su influencia sobre la liturgia bizantina, hasta hoy celebrada como la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, no fue una invención aislada, sino la maduración de siglos de tradición viva. La liturgia que lleva su nombre tiene antecedentes en las prácticas litúrgicas de Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Durante los primeros siglos no existía un único rito, ni ahorita existe único, sino formas variadas de celebrar la Eucaristía, todas basadas en las enseñanzas de los apóstoles. San Basilio Magno, contemporáneo de San Juan, también obispo en Oriente, elaboró una liturgia más extensa con énfasis en la teología del Espíritu Santo y la Trinidad. Crisóstomo, a diferencia de Basilio, propuso una liturgia más concisa pero igualmente profunda, adaptada para la participación más sencilla del pueblo. En lugar de largas oraciones propias de las escuelas teológicas, su liturgia enfatizaba el misterio, la acción de gracias y la comunión. En ella se respira una pedagogía espiritual. Cada parte tiene una intención formativa, mística y comunitaria. Juan entendía la Eucaristía como acto de educación espiritual integral, no solo como un ritual sagrado. Para él el altar es el trono de Dios y el templo la escuela celestial. Sus homilías sobre la misa eran verdaderas catequesis mistagógicas, explicaban el sentido profundo de cada gesto, cada palabra, cada momento. Enseñaba que el incienso no era adorno, sino imagen de la oración que asciende. El beso de paz no era formalismo, sino signo del perdón y la comunión. Que la consagración no era un símbolo, sino el milagro de la presencia real de Cristo en el altar. Una de sus enseñanzas más potentes fue esta: cuando ves el altar rodeado de velas, ángeles y presbíteros, piensa que estás en el cielo. Esta visión teológica, mística y concreta a la vez, hacía de la liturgia un encuentro real con lo eterno. No era solo memoria, era presencia. No era solo ceremonia, es el acontecimiento salvífico. La liturgia de San Juan Crisóstomo, como tal se celebra en Oriente hasta hoy, conserva en lo esencial las partes que él organizó y explicó. Liturgia de la palabra incluye la oración inicial, el canto del trisagio, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
las lecturas bíblicas y la homilía, Juan insiste en que la predicación no podía ser improvisada ni superficial. Era un acto sagrado, un eco de la voz de Cristo. A menudo preparaba durante días sus homilías buscando que el pueblo no solo entendiera las escrituras, sino que las viviera. Liturgia eucarística, segunda parte. Empieza con el ofertorio, la gran entrada, sigue con la anáfora, plegaria eucarística, y culmina con la consagración y comunión. Juan explicaba cada paso como un diálogo entre el cielo y la tierra. La anáfora, oración central de la misa, es una de las más bellas piezas teológicas de la antigüedad. En ella se recuerda la historia de la salvación, se invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino y se expresa el misterio de la fe, que Cristo está realmente presente. Tercera parte, comunión y acción de gracias. Juan enseñaba que comulgar no era un acto privado, sino unirse con el cuerpo entero de Cristo, la Iglesia, es decir, un acto comunitario, eclesial. Exhortaba a prepararse con confesión y ayuno, y a vivir en caridad con todos. Terminada la liturgia, no se marchaba simplemente, él permanecía con los fieles, explicaba los pasajes, atendía a los enfermos, escuchaba a los pobres, vivía lo que predicaba. La Eucaristía debe prolongarse en la vida. La liturgia para Juan Crisóstomo era inseparable de la vida. Por eso hablaba del hogar como una pequeña iglesia. Lo que se vive en el altar debe reflejarse en la mesa. Para San Juan Crisóstomo era inseparable de la vida, por eso hablaba del hogar como una pequeña iglesia. Lo que se vive en el altar debe reflejarse en la mesa familiar. Enseñaba a los padres a orar con sus hijos, a bendecir los alimentos, a santificar el trabajo. Veía en la familia el primer seminario, el primer monasterio, la primera escuela de la fe. Esta dimensión pastoral profundamente actual lo convierte en un guía ideal para los jóvenes de hoy que buscan integrar la fe a la vida cotidiana. Además enseñaba que la liturgia formaba el carácter. Al celebrar con reverencia, uno se vuelve reverente. Al orar con otros, uno aprende a amar y perdonar. En su visión, el culto no era un acto más de la semana, sino el centro desde el cual se organiza toda la existencia. Ahí nacía el cristiano fuerte, el servidor valiente, el discípulo constante. Tras su muerte, la liturgia de San Juan Crisóstomo fue adoptada oficialmente en Constantinopla y luego en todo el rito bizantino. Se convirtió en la expresión litúrgica dominante del Oriente cristiano. Su influencia llegó incluso a Occidente, donde sus homilías fueron copiadas, traducidas y utilizadas para la formación del clero. Su visión de la liturgia inspiró a generaciones enteras de predicadores, catequistas y teólogos. Fue un modelo para San Gregorio Magno y siglos después para el Concilio de Trento. También defendió la dignidad del culto frente a las deformaciones teológicas y mundanas. Hasta hoy la Iglesia lo honra no solo como doctor, sino como padre de la liturgia. En la vida de San Juan Crisóstomo la fe no fue un adorno ni una tradición cultural, sino la fuerza que dio sentido y dirección a cada uno de sus actos. Desde su juventud hasta su último suspiro, su existencia estuvo marcada por una pregunta que resuena en el corazón de todo joven. ¿Para qué estoy en este mundo? Y su respuesta fue clara: para conocer a Cristo, vivir en Él, servirlo en la Iglesia y ser transformado por su amor. Esta fe no nació de una teoría, sino de un encuentro vivo con Dios que lo llevó a reordenar toda su vida. El proceso comenzó con la educación cristiana recibida por parte de su madre. Creció con la lectura orante de la palabra de Dios y se consolidó con el bautismo, que no fue un mero rito social, sino una adhesión consciente a Cristo. A partir de ahí, nada fue igual. Eligió la pobreza voluntaria, se retiró al desierto para escuchar a Dios en el silencio y ofreció su inteligencia al servicio del Evangelio. San Juan entendió que la vocación cristiana no es un camino individualista ni emocional, sino una participación en la comunión de los santos, el cuerpo vivo de la Iglesia. Por eso, nunca se vio a sí mismo como un genio solitario, sino como miembro de una comunidad apostólica. Su amistad con San Melesio, su obediencia al Papa Inocencio I, su fidelidad a los concilios ecuménicos y su preocupación por los pobres reflejan una espiritualidad eclesial enraizada en la tradición y abierta a los desafíos del presente, de su tiempo.
Para Juan, la fe católica no se vive en soledad, ni se reduce a ideas. Es comunión, es sacramento y es misión. Su vida es un testimonio de cómo la Iglesia es el lugar donde Dios se hace presente, forma discípulos y transforma el mundo. Su sentido de pertenencia era profundo. No predicaba ideas propias, sino la doctrina que había recibido. No se servía a una causa personal, sino al cuerpo de Cristo. Esta conciencia eclesial lo llevó a reformar costumbres, denunciar abusos y formar a los fieles con paciencia y verdad. La fe para él no era un refugio ante el dolor, sino una luz que da sentido al sufrimiento. Durante sus años de exilio, lejos de renegar de Dios, profundizó su confianza. Sus cartas llenas de consuelo y esperanza revelan una certeza inquebrantable. Dios no abandona a los suyos, incluso en medio de la injusticia. Esta actitud no era resignación, sino confianza activa que lo impulsaba a seguir evangelizando desde el destierro. Para los jóvenes de hoy, esta es una lección fundamental. La fe no evita las pruebas, pero las transfigura. Otro aspecto clave de su relación, de su fe, es la relación entre la verdad y la libertad. Juan nunca redujo la fe a sentimientos. Para él, creer en Cristo era acoger la verdad revelada, dejarse formar por ella y actuar con libertad interior. En un mundo donde muchos buscaban agradar a los poderosos, él eligió la verdad, aunque le costara el cargo, la comodidad y finalmente la vida. Su valentía no era arrogancia, sino fruto de una conciencia iluminada por la palabra. Enseñaba que sólo quien se somete a la verdad de Dios puede ser verdaderamente libre. El sentido de la fe también se manifestó en su pasión por formar a otros. No se contentaba con predicar desde el púlpito, acompañaba, exhortaba, corregía y consolaba. Fundó hospitales, casas de acogida, redes de ayuda a viudas, huérfanos y esclavos. La caridad para él no era un gesto esporádico, sino una expresión concreta del amor cristiano. Predicaba que quien comulga con Cristo debe vivir como Cristo, sirviendo. Su fe era transformadora, no solo espiritual, sino también social. San Juan tenía un profundo amor por la palabra de Dios. Sus homilías muestran un dominio extraordinario de las Escrituras, no solo como texto, sino como experiencia viva. Enseñaba que la Biblia es alimento del alma, guía del creyente y espejo de la vida. Invitaba a los padres a leerla en casa, a los jóvenes a meditarla diariamente y a todos a vivirla en comunidad. Para él la ignorancia de la Escritura era la raíz de muchos males, lo es, y la familiaridad con ella es el camino a la santidad. Pero quizás uno de los mayores aportes de San Juan Crisóstomo al sentido de la fe fue su visión de la liturgia como escuela del alma. Enseñaba que la participación en la misa no es una obligación externa, no es una carga, sino una oportunidad para encontrarse con Cristo resucitado. En cada gesto litúrgico, cada oración, cada canto tenía un significado profundo. Por eso pedía que los fieles asistieran con recogimiento, con preparación, con deseo sincero de transformación. En sus homilías explicaba el sentido del ofertorio, la anáfora, la comunión, ayudando a los fieles a vivir con plenitud cada Eucaristía. En su visión, la fe no era una carga, sino una fuente de alegría. A pesar de las persecuciones, los ataques y el exilio, su alma permanecía en paz. Su frase final, «Gloria a Dios por todo», no fue una resignación, sino un canto de victoria. Había cumplido su misión, había sido fiel. Esta actitud serena y firme es el fruto maduro de una fe profunda, bien arraigada, iluminada por la verdad y sostenida por la gracia. Para los jóvenes de hoy, atrapados muchas veces en la ansiedad, la confusión o la superficialidad, el testimonio de San Juan Crisóstomo es una brújula. Nos recuerda que el sentido de la vida no se encuentra en el éxito ni en el reconocimiento, sino en vivir conforme al plan de Dios que nos ha creado. Nos enseña que solo en la Iglesia se descubre la vocación auténtica, ya que es el pueblo de Dios que Él ha escogido y Él va formando. Se recibe la gracia para cumplirla y se encuentra la comunión que sostiene en los momentos difíciles. El sentido de la fe entonces es este: vivir plenamente con identidad, con verdad y con amor. San Juan Crisóstomo, al abrazar su vocación en la Iglesia, encontró la plenitud que muchos buscan sin saberlo. Su vida nos invita a dejar atrás las máscaras, el miedo y la mediocridad para lanzarnos al océano de la fe con confianza.
porque cuando se descubre que Dios nos ama y nos llama, nada puede detenernos. Reflexionemos. En el México de hoy, muchos jóvenes viven sin brújula, atrapados en un mundo que les promete libertad sin verdad y placer sin propósito. Las ideologías modernas que niegan la diferencia entre el bien y el mal han sembrado una cultura de confusión frente a esto. San Juan Crisóstomo nos muestra que la verdadera libertad nace de vivir según la verdad de Dios. Su valentía, su amor a la Iglesia y su servicio a los pobres nos enseñan que vale la pena entregarse por lo que es eterno. Él no buscó agradar al mundo, sino transformar el mundo con la luz del Evangelio. En una época marcada por la corrupción y el relativismo, supo mantenerse fiel a su vocación hasta el final. Su vida es una respuesta concreta al vacío existencial. Solo en Cristo y dentro de la comunión eclesial se encuentra la alegría auténtica, la fuerza para resistir y la plenitud del ser. Miki, Isabel, este es su momento. Como San Juan Crisóstomo están llamados a encender el mundo con una luz de la fe. No se conformen con una vida sin rumbo ni verdad. Formen comunidad dentro de la Iglesia, participen en la misa con el corazón abierto y busquen la confesión frecuente. Lean las Escrituras cada día y pregunten a Dios cuál es su vocación. Hoy más que nunca la Iglesia necesita jóvenes valientes dispuestos a vivir con coherencia y a decir la verdad aunque cueste. Si en su escuela, familia o entorno hay confusión, no tengan miedo de ser luz. Recen con sus amigos, organicen grupos de estudio y visiten enfermos. Ayuden a los necesitados. Su entrega no será en vano. Allí encontrarán libertad, identidad y alegría profunda. Como Juan, sean voces en medio del ruido. Dios los llama a grandes cosas. No tengan miedo de responder con todo el corazón. La vida de San Juan Crisóstomo ilumina la victoria de Cristo sobre el mundo. A pesar de exilios y sufrimientos, su fe prevaleció mostrando que la Iglesia es el único camino de salvación. Su legado nos une a la comunión diacrónica de los santos desde los apóstoles hasta hoy. Como Él, estamos llamados a contribuir a esta misión divina, viviendo nuestra vocación con amor y valentía. La promesa de la vida eterna, implícita en su tiempo, nos da esperanza. Sigamos su ejemplo educándonos en la fe y siendo testigos de la verdad. Que su sentido de la fe nos inspire a ser santos, construyendo la ciudad de Dios en México y el mundo. Siguiente sección, apologética. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo enfrentó el arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Hoy en México enfrentamos ideología de género que contradice la creación divina del hombre y mujer. La Iglesia que enseña que la diferencia sexual es parte del plan de Dios, Génesis 1:27, una verdad confirmada por la razón y la biología. La ideología de género, al promover que el género es una construcción social, niega esta realidad, cayendo en lo que Membiel llama la religión del hombre. El transhumanismo, otra ideología moderna, busca trascender la humanidad mediante la tecnología, prometiendo una falsa inmortalidad. Esto contradice la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. Solo en la Iglesia encontramos la verdadera trascendencia a través de la gracia de Cristo. La sucesión apostólica garantiza que la enseñanza de Cristo se ha transmitido fielmente desde Pedro hasta hoy. San Juan Crisóstomo, al apelar al Papa Inocencio I, reconoció esta autoridad reforzando la unidad de la Iglesia. El depósito de la fe, custodiado por el Magisterio, protege contra los errores del mundo. Los concilios como Calcedonia usaron obras de Crisóstomo para defender la ortodoxia, mostrando su contribución al Magisterio. La comunión de los santos nos une con los fieles de todos los tiempos. Crisóstomo, junto a San Melesio y otros padres, forma parte de esta cadena viva de fe. Sus homilías, como la de sobre la incomprensibilidad de Dios, refutaron herejías y educaron a generaciones, un legado que sigue vivo. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque solo ella ofrece los sacramentos y la verdad plena. Las ideologías modernas, al rechazar la revelación, conducen al vacío espiritual. Crisóstomo lo sabía. La asamblea reunida expresa la única Iglesia. Homilía 8.7 sobre Romanos. Su vida y obras nunca contradijeron al magisterio, sino que lo enriquecieron. Para los jóvenes de México esta verdad es urgente. La ideología de género y el transhumanismo, promovidos por agendas globalistas, amenazan la identidad cristiana. Siguiendo a Crisóstomo debemos educarnos en la fe resistiendo la doctrina y la caridad. La Iglesia con la autoridad divina es el único baluarte contra estas falsedades. En conclusión, San Juan Crisóstomo nos muestra que la fe católica, sostenida por la sucesión apostólica y la comunión de los santos, el depósito de la fe,
es la respuesta a los desafíos de hoy y siempre. Su sentido de la fe nos llama